La cruz y la pregunta. La Biblia revela que Dios es justo y misericordioso. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿cómo puede Dios ser ambas cosas? ¿Cómo puede ser misericordioso con aquellos que han hecho mal y merecen justicia? ¿Cómo puede ser justo y, al mismo tiempo, amar a aquellos que no lo son? Si Dios simplemente pasara por alto las malas acciones de las personas, no sería justo ni bueno. Este dilema está en el corazón mismo de la Biblia. Quien lucha con esta pregunta está a punto de descubrir las riquezas de quién es Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puede Dios permanecer justo y al mismo tiempo salvar a los pecadores? Para los oyentes originales, este anuncio habría recordado la historia del Éxodo, la narrativa más profunda de redención en el Antiguo Testamento. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En un momento específico de esa historia, Dios lo salvó a través del sacrificio de muchos corderos, cuya sangre fue pintada en las puertas de sus casas. La respuesta la encontramos en un hombre llamado Juan el Bautista, enviado por Dios como testigo de Jesús. Así fue como Juan presentó a Jesús: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Los judíos celebran anualmente la Pascua, recordando cómo Dios rescató a sus antepasados y los hizo un pueblo escogido. Este sacrificio es una imagen de lo que vendría. Jesús, el Cordero de Dios, sería traspasado por nuestras rebeliones, como lo profetizó Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Cuando Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios, obedeció las palabras del profeta Isaías, quien cientos de años antes había profetizado sobre el siervo sufriente de Dios que traería salvación del pecado. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Es en la cruz donde vemos a Dios como realmente es. Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que la naturaleza de Dios se revela en relación con la cruz. Al referirse a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan predijo la forma y el significado de la muerte de Jesús. Las 4 historias del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús culminan con su muerte en la cruz. Sus interpretaciones de ese evento son uniformes: Jesús murió en lugar de los pecadores. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús logró. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación, recibido por fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Romanos 3:23-25. De esta manera, Dios es justo y, al mismo tiempo, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En la cruz, vemos a Dios en toda su plenitud, justo y amoroso. Él es justo y no deja el pecado impune. Él es amor, llevando ese castigo en sí mismo. La sabiduría de Dios diseñó un camino para que el amor de Dios nos libere de su ira sin comprometer su justicia. Si queremos conocer cómo es Dios, debemos mirar a la cruz, donde la grandeza pura y la maravillosa gracia de Dios se unen para el beneficio de los pecadores. Alabado sea Dios.